Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Magaña Cuesta. A continuación, en el marco del curso Técnicas Creativas del Doctorado en Educación de la Universidad UPEL, voy a explicar el contenido de un trabajo realizado en donde se pretende sustentar una técnica creativa que se utilizó en el marco del análisis de la información obtenida para su validez. Esa técnica que un grupo de estudiantes seleccionado, es la técnica de la triangulación. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en combinar una serie de fuentes de información para validar a donde se llegue o los resultados, los datos, los hallazgos que se obtengan con un proceso de investigación. En ese sentido, entonces, voy a explicar muy a grosso modo esta técnica, el análisis e implementación de esta técnica, producto de una investigación que hemos realizado, pero repito, a grosso modo, en el sentido de que en el documento como tal hay suficiente información, amplia información para entender a fondo este propósito o esta técnica que se utilizó. La investigación que tuvimos en cuenta o que se desarrolló en el marco de la aplicación de esta técnica titula Diseño e implementación de un material didáctico que relacione los operadores mecánicos con las energías renovables para los estudiantes de grado quinto y sexto de una institución educativa denominada Centro Don Bosco. En ese sentido, entonces, teniendo presente el objetivo general de la investigación, que básicamente consistía en definir, o mejor dicho, en otras palabras, determinar las características pedagógicas y didácticas necesarias para diseñar un material didáctico que facilite la comprensión y aplicación de los operadores mecánicos en relación con las energías renovables en los estudiantes ya mencionados. Teniendo presente este objetivo general, surgen tres objetivos específicos. Primero, identificar las dificultades que enfrentan los estudiantes de estos grados en cuanto a la comprensión y aplicación de los operadores mecánicos y las energías renovables. Segundo, analizar las estrategias pedagógicas, las estrategias didácticas utilizadas en la enseñanza de los conceptos de los operadores mecánicos y energías renovables. Y finalmente, explorar algunos ejemplos de materiales didácticos existentes en el área de tecnología e informática para la enseñanza de los conceptos de operadores mecánicos y energías renovables. Entonces, en este sentido, se definió en el grupo de investigación tres fuentes de información. Primero, una técnica, grupo focal, y otra técnica, entrevista. Y a partir de allí, estos tres grupos surgen de la siguiente manera: un grupo focal de los estudiantes del grado quinto, otro grupo focal para los estudiantes del grado sexto, y finalmente una entrevista que se le hace al docente del área respectiva. Y en ese sentido, entonces, con la intención de triangular o de hacer un proceso de triangulación efectivo, a cada grupo o a cada técnica se le colocaron unos códigos para identificar pues la información o las fuentes de la información más adelante, y en consecuencia realizar un buen proceso de codificación de la información. Posterior a ello, teniendo presente que se diseñaron unas entrevistas, unas preguntas para las entrevistas, se diseñaron unos guiones, unas preguntas en el marco de la investigación para los grupos focales, se aplicaron y se hicieron unos procesos de obtención de información tal cual. Es decir, de acuerdo a los objetivos específicos, que son tres, se determinaron unas categorías iniciales. Primero, una categoría que tiene que ver con dificultades en la comprensión de los operadores mecánicos, otra que tiene que ver con estrategias pedagógicas y didácticas en la enseñanza de estos conceptos, y finalmente una categoría inicial denominada ejemplos de materiales didácticos. A cada una de estas categorías iniciales se le asignó un color y un código
con letras para posteriormente efectuar de manera más organizada la triangulación y la codificación de la información. Entonces, de acuerdo a las preguntas ya preestablecidas, se empezó a aplicar primero el ejercicio con el grupo focal del grado quinto, en donde, de acuerdo a lo que los estudiantes decían que se transcribió tal cual, se hacían unos comentarios y surgían o podían surgir de ese grupo focal unas categorías diferentes o unas subcategorías. Y en ese sentido, entonces, se toman los apartes o digamos todo el contenido que plantearon en el grupo focal, pero se toman los apartes relacionados con cada categoría. Por ejemplo, como se puede observar, se plantea por los estudiantes, uno de ellos plantea que le encanta ver al profe en el tema de dictar las clases a través de cómo lo hacen por medio de proyectos, que ese ejercicio a ellos les impacta. Entonces, en ese sentido hablamos de prácticas pedagógicas. Entonces, como grupo de investigación, definimos que las actividades prácticas enriquecen el proceso y los estudiantes pues valoran esos procesos de investigación. Finalmente, entonces, a eso se le adopta una categoría denominada estrategias pedagógicas y básicamente tiene que ver con un aprendizaje basado en proyectos. Esto de acuerdo a los objetivos específicos. Entonces, de esta manera se desarrolló todo el proceso del análisis de la información que emerge del primer grupo focal. Por ejemplo, algún estudiante plantea que el profe explica bien de manera simple y aparte no es tan solo la teoría como en algún casos o en algunos colegios, sino que también usan mecanismos. Al respecto, entonces, el apunte que hago como investigador es que en algunos colegios hace falta la relación entre la teoría y la práctica. Igual, esta, digamos, aparte de lo que plantean los estudiantes, hace parte de la categoría estrategias pedagógicas y didácticas, conexión entre la teoría y la práctica. Entonces, teniendo en cuenta estos colores, estos códigos, se va analizando todo lo que los estudiantes plantean y este ejercicio se hace también de la misma manera con el otro grupo focal correspondiente al grado sexto, donde con la misma sistemática se analiza la información. Por ejemplo, aquí vemos que algún estudiante dice cuando el profe William, que es el profe del área específica, empieza a hablar de las noticias del país y el punto de vista que tiene sobre todas las energías, que el profesor siempre se enfoca más bien en hacer productos tecnológicos que en vez de estar copiando en el cuaderno y para que no sea una clase aburrida, los estudiantes puedan opinar y decir. Entonces, ese aspecto es relevante. Se opina como investigador que los estudiantes en la segunda columna les interesa la manera en la que el profesor comunica el tema relacionándolo con el contexto del país y haciendo más entretenida la clase. Y este aparte corresponde a una categoría denominada o que se ha denominado según los objetivos relación del tema con el contexto. Entonces, de esta manera se hace el análisis de todos los aspectos que emergen de este segundo grupo focal. Por ejemplo, un estudiante plantea que es un enredo porque los mecanismos a veces y las formas como a veces se plantean los conceptos es muy difícil, es un enredo porque cuando a uno no le explican bien, en caso más o menos nos pasa con nosotros, pues es muy difícil la comprensión y entonces la práctica facilita la comprensión de los conceptos. Entonces, al respecto, como investigador se plantea que a los estudiantes se les dificulta entender cuando no se explica detalladamente los conceptos y los mecanismos. Y al respecto, entonces, esto se marca en la categoría dificultad en la comprensión del tema. Entonces, en ese sentido, hay un color rojo para esta categoría de dificultad en la comprensión del tema y todos los aspectos que los estudiantes planteen al respecto van a tener dicho código y dicho color. Y así sucesivamente. El color verde, por ejemplo, está determinado para prácticas con fundamento principal, para estrategias pedagógicas y didácticas, etcétera, etcétera. También tenemos otros colores y demás. Pero a grosso modo, de esa manera se analiza toda
la información. Posterior a ello, hacemos el análisis de la misma manera, pero con la entrevista que se le aplicó al docente del área. Con los mismos códigos, con los mismos colores, se hace el análisis frente a las preguntas ya preestablecidas que se le aplican al profesor y otras que surgen en el proceso mismo de la realización de la entrevista. Y de esa manera entonces se obtienen como las categorías y las subcategorías de toda la información que emerge de estas tres técnicas para posteriormente poder efectuar el proceso de triangulación. Y en ese sentido entonces se organizan toda la información en tres aspectos. Primero, categorías principales. La primera era la dificultad en la comprensión. ¿Cuántas subcategorías derivaron de esta y cuáles fueron los códigos que se le colocaron? Seguido, tenemos la categoría estrategias pedagógicas y didácticas, cuáles fueron las subcategorías y qué códigos con su respectivo color se le colocaron. Y también tenemos una categoría denominada ejemplos de materiales didácticos existentes, las subcategorías y sus respectivos colores. Finalmente, emerge una nueva categoría, características del material didáctico, sus subcategorías y los códigos de colores y demás que se le colocaron a este aspecto. Todo esto, producto de un análisis ya en combinación triangulado, permitió hacer unos apuntes como investigador concretos que emergen de ese análisis. Primero, tiene que ver un concepto con la comprensión de las experiencias vividas. Digamos que desde la fenomenología trascendental, el primer paso es explorar cómo los estudiantes viven las experiencias en las clases de tecnología, y para ello entonces lo importante que es el tema de la práctica, el material concreto en el proceso de enseñanza. El significado de la enseñanza práctica es muy fundamental para la comprensión de los temas que emergen de esta investigación. La importancia de relacionar el contexto en el marco de lo que se está enseñando también facilita el aprendizaje, el interés, la motivación para los estudiantes. De esta información también, después de ser triangulada, emerge un concepto muy importante que sale de los estudiantes y también de los del docente, y es que el aprendizaje es progresivo. No se puede de un todo tratar de que los estudiantes comprendan ese todo. Se debe ir por parte, paulatinamente, y eso facilita el aprendizaje en los estudiantes. Es fundamental la interacción estudiantes con el docente para que se facilite en el marco de una armonía el significado del proceso. Los elementos que se necesitan para el proceso efectivo de enseñanza. Todos estos, digamos, aspectos y la triangulación, la codificación de la información ha permitido teorizar unos aspectos, sacar una teoría al respecto, que es lo fundamental del proceso de la triangulación, llegar a una teorización. Y producto de, digamos, los resultados del análisis de la entrevista en profundidad al profesor, el grupo focal en los estudiantes del grado quinto y los estudiantes del grado sexto, digamos que a partir de allí se llegan a unas conclusiones muy importantes con respecto al tema de la investigación que tiene que ver con operadores mecánicos, energías renovables y demás. Entonces, en ese sentido, los resultados revelan que la motivación, el interés por aprender sobre estos temas se incrementa cuando las actividades incluyen elementos lúdicos, elementos prácticos, procesos prácticos, se sale de la monotonía y se sumerge el estudiante en un proceso interactivo, en un proceso que a él le parezca real y que sea vivible en el contexto diario. Y eso ha facilitado o facilita el aprendizaje, el interés también de los estudiantes. Y cuando hay buenos procesos didácticos, la pedagogía facilita el aprendizaje aún a mayor escala. Y producto de eso entonces se llegan a unas conclusiones que tienen que ver básicamente con que para traducir, digamos, estas experiencias en un material
didáctico efectivo es esencial incorporar elementos que promuevan la interacción activa y reflexiva. Se deben incluir materiales físicos en los procesos de enseñanza. Se debe hacer un proceso paulatino, parte por parte, tratar del todo dividirlo en partes más pequeñas y a partir de un proceso lento, quizás según el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, avanzar teniendo en cuenta pues un contexto. De esta manera, digamos, el material permitirá no solo la comprensión técnica, sino también el desarrollo de una conciencia más profunda sobre el uso responsable de las tecnologías en la sociedad. Eso entonces, digamos, es como a grosso modo el proceso que se hizo con esta investigación. Muchísimas gracias.